Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles nuevamente y pues nos encontramos muy emocionados y muy contentos porque, como les anunciamos, pudimos lograr la entrevista nada más y nada menos que con el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Doctor, un gusto y un placer. Un gusto, un placer. Gracias por aceptar esta entrevista aquí en su gracias casa. a ti por invitarme a hacerla. Sí. No, hombre, muy amable. Bueno, pues como recordarán amigos, tuvimos un programa especial sobre la masonería y en pues en más de 4 horas expusimos pues lo que son sus orígenes, sus propuestas y claro, pues cómo han provocado un gran daño contra la iglesia. De modo que pues para el tema que hoy nos ocupa, enfocado pues a la realidad nacional o la masonería en México, pues doctor, no sé si le gustaría primero que comenzáramos con que usted nos compartiera sobre la masonería internacional o lo que usted ha dado en llamar los 7 frentes. Sí, los 7 frentes. Sí. ¿Por qué 7 frentes? ¿Cuáles son? Explíquenos. Mira, Jaime, sí me gustaría decir algunas cosas como preámbulo, por favor, a mi explicación. Escuché todo lo que ustedes han grabado y publicado sobre la masonería y la verdad es que no tengo correcciones importantes que hacer, solamente tengo que hacer adiciones, algunas superposiciones. Por favor, usted es experto. Y llenar algunos huecos, ¿sí? En diferentes ámbitos. El primer hueco que me gustaría llenar es lo que de alguna manera se puede llamar la visión de la masonería desde el punto de vista de la teología de la historia. No es tanto la fecha histórica en la que fue fundada por Hiram Abu, ¿no? La sociedad misteriosa, la fuerza misteriosa. En el año 43 de nuestra era, con los hombres más ricos de Israel. Bueno, eso es historia, pero hay que remontarnos en la noche de los tiempos, muchos años, miles tal vez de años atrás, para entender su verdadero origen. Y allí es donde tenemos que recurrir a una visión teológica de la historia. Visión teológica quiere decir con el centro en Dios. Es decir, Dios es el personaje sin el cual no se explica la existencia de la masonería. No porque Él haya creado, pero Él sí creó a las criaturas que la originan. La primera criatura, y en eso tengo que ser muy incisivo, muy claro, el primer tipo de criatura que Él crea es el ángel. Y es justamente el ángel más hermoso, el portador de la luz, Lucifer, el ángel más inteligente, el que está más cerca del trono del Altísimo, ¿sí? El que después de muchos debates, desgarramientos interiores, combate, dice el evangelista que hubo una gran batalla en el cielo, ¿no? Hay que entender que esto es en el Evo, que es el tipo de tiempo en el cual se transcurre esta gigantesca batalla cósmica en la cual hay cambio de bandos. ¿Sí? El Lucifer incita a seguirlo en el non serviam, en el no te serviré, y algunos lo siguen, luego se arrepienten, los ángeles buenos también se vuelven malos, a lo mejor algunos regresan. Es una batalla en el orden espiritual en donde finalmente, cuando ya no hay marcha atrás, cuando ya no hay posibilidad de rectificación, cuando ya están alineadas las fuerzas definitivas y Miguel Arcángel grita ¿quién como Dios? Que es lo que significa Miguel, sí, en griego, ¿no? Y finalmente Lucifer ratifica su non serviam, su no te serviré, pero es un grito que hay que aclarar en su significado histórico hacia el futuro. No quiere decir nada más me mantendré como un ángel rebelde. Eso no es lo que él realmente quiere decir. Lo que realmente él quiere decir es intentaré ocupar tu trono. Quiero tu trono.
Él sabe que no puede, pero hay algo que sabe que sí puede. Y lo que él sabe que sí puede es ocupar el trono en el alma, en la inteligencia y en el corazón de los hombres, del ser humano. Sí. Algunos teólogos dicen que el motivo más profundo de su rebelión es intuir o saber o estar enterado de que una criatura concebida de una virgen por obra del Espíritu Santo dará origen a un Señor con cuerpo y alma humanas, con sus dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, el Hijo. Y que evidentemente, siendo él un ángel, pues se siente rebajado al ínfimo nivel por ese acontecimiento que ve venir. Y entonces, desde entonces se ocupa de vagar por el mundo para la perdición de las almas. Pues esto, cuando inicia la masonería desde el punto de vista de la teología de la historia, podemos decir que con la rebelión de los reyes. Ese es el momento. No se puede medir en años. Eso sería muy aventurado. Decir que son 6.000, 60.000, 1.000.000. Algún día lo vamos a saber, pero no en esta vida, ¿no? Correcto. ¿Por qué digo que ahí empieza la masonería? No con ese nombre, pero sí empieza la corriente cosmológica, la corriente intelectual, que con el paso de los milenios y los siglos, y ahora los años, da origen a las diversas sectas masónicas, o como dicen ellos, a las diversas obediencias masónicas, ¿no? Luego entre ellos se pelean, porque hay que entender que los demonios no son amigos entre sí. Es correcto. Incluso entre sí se odian a muerte. Y se da todo lo que se da en la raza humana cuando la raza humana no está guiada por el Espíritu del bien, por el Espíritu Santo. Y se da la envidia, la mentira, la tranza, el agandalle, como digamos en México, ¿no? Y se da sobre todo la complicidad transitoria para lograr ciertos fines. Por ejemplo, hay personajes del siglo XX que se unen para lograr ciertos fines y después se pelean a muerte. Ya estoy hablando de Stalin, ¿no? De Gaulle, las purgas, Lenin, las purgas, los pogroms, el asesinato de Trotsky en México, largo brazo del comunismo, el asesinato en México del candidato Colosio, de Ruiz Massieu, ¿sí? Infinidad de hechos más, en donde queda muy claro que entre el mundo de las tinieblas, en el mundo de las tinieblas, no se dan ni el amor, ni la amistad, ni la lealtad, ni nada de eso. Y esto es una de las características esenciales que tenemos que entender, incluso en la geopolítica. Es que, amigos, si nosotros perdemos de vista estas visiones, especialmente la teológica, los orígenes y pues cómo es que Satanás dispone no solo de sus espíritus inmundos, sino de fuerzas humanas, claro, que les son adictas para poder operar, trabajar. Bueno, pues es obvio que van a buscar a toda costa interrumpir el plan de Dios, la salvación del género humano y su no lo interrumpen en su globalidad, en el sentido de que la victoria final de Cristo está garantizada. El problema es que la victoria individual no lo está. No sabemos. ¿Sí? Incluso de sociedades completas. De sociedades completas, de naciones enteras, de capas sociales, de corrientes de pensamiento, o de individuos, o de familias. La victoria local es una absoluta incertidumbre, que finalmente depende del libre albedrío de cada quien. Y esperamos saberlo usar adecuadamente para que nosotros nos sumemos al carro de la victoria. Así es, sí. Pero siempre he dicho, y se lo escuché a mi papá muy niño, no podrás participar del saboreo de las mieles de la victoria si no participas en el fragor de la batalla. Que me parece este argumento es importantísimo, porque nos encontramos muchas veces con que hay personas
nos ha pasado, ¿no? Bueno, ahí me avisan por WhatsApp o por Twitter cuando la Virgen haya ganado, ¿no? No, espérame, esto no es así. Cuando Cristo venga. Sí, sí, no, que igual estoy en Los Cabos, estoy en Acapulco, en Cancún, ahí de vacaciones. No es así. Y aunque lo platicaremos al final, muy al final de esta entrevista, es importante tomar una decisión respecto a cuál de estos bandos o estos dos grandes ejércitos que han chocado y van a enfrentarse todavía con más vehemencia próximamente, ¿no? Bueno, esta batalla no es próxima, siempre se ha dado. Así es. Lo que pasa es que hay diversas fases de la batalla. Hay momentos en la historia donde podemos hablar del triunfo de la cristiandad. Cierto. Desde el año 310 o 12 por ahí, con la batalla del Puente de Milvio, en donde el emperador Constantino vence a Magencio Lepanto, con el signo de la cruz, o la batalla de Lepanto, donde el ejército turco es derrotado, dicen que por la Virgen, así es. con el oleaje que hace estragos en la flota turca. Sí, sí. El siglo de oro español. Exacto, y bueno, los 3 siglos de la colonia española, en paz, en progreso, con el dólar a 50 centavos, comerciando con China, con Europa, e incrementando las arcas del Imperio Español, y en aquel México en donde no había pobreza, claro, ni hambre. Y que tiene un origen, y me gustaría en efecto que llegáramos a ese momento, pero doctor, si me lo permite, pues platicando pues con usted, siguiendo el récord, ¿sí? Pues usted ha hablado de 7 frentes. Sí, mira, entonces volviendo al punto en el que nos quedábamos acerca de la rebelión de Luzbel, que no es nada más no te serviré, sino ocuparé tu trono. Cristo dice, vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra, derrotado, vencido. Pero entonces, en esa derrota que tiene, evidentemente, hay un frente de batalla en el que no está derrotado. Y en ese frente de batalla, donde no está derrotado, ha encontrado la forma de abrir 7 grandes frentes, 7 trincheras, por así decirlo, en donde la víctima es el género humano. Estoy escribiendo una obra novelística. Este es el primer tomo, como de 8, cuando menos, tal vez de 15, de ese tamaño. ¡Qué barbaridad! 500 hojas cada tomo. ¡Wow! Y justamente trato de los 7 frentes. En la portada aparece la estrella de David. Está un poquito estilizada para que la embajada israelita no me haga un citatorio penal de utilizar un símbolo patrio, no. El libro, sí, Los narcopsicópatas de Huichilobos, se titula Desde el nido de la serpiente. Ya nos tendrá que decir. Es novela apocalíptica, histórica. No obstante, con sus rasgos de fantasía, con sus concesiones divertidas al público, con sus heroínas mundanas. Bueno, es que de otro modo no sería interesante conocer un velo o un mucho de verdad que hay detrás. Pero entonces utilizo la narrativa novelística para introducir al lector en el conocimiento de los 7 frentes que creó Lucifer. Correcto. A lo largo de la historia. No los creó simultáneamente, porque no era posible, pero sí se han ido creando paulatinamente, y algunos a la vez, otros alcanzan al siguiente, pero podemos decir que en estos momentos ya existen 7 frentes muy bien delimitados. Tome nota, amigos, para identificarlos. ¿Nos podría, doctor, explicar en qué consiste cada uno? El primer frente, vamos, el orden, como es una estrella, no importa cuál va primero. Le damos la vuelta y lo puedes cambiar de posición. Hay que entender que son 7 frentes, y si yo digo primero es nada más por un orden académico. Así es. Para poderle decir de alguna manera. El primer frente al que me quiero referir es el gobierno mundial. Sí tenemos hoy un gobierno mundial, y que se ha venido gestando
desde la más remota antigüedad con los grandes imperios. ¿Sí? Y de alguna forma los judíos sionistas, que son los que crean la corriente antropocéntrica, son los creadores humanos de los 7 frentes. Sí, desde el momento de la caída del hombre, Eva cae por soberbia, quiere ocupar el puesto de Dios. El hombre cae por lujuria, no quiere dormir con las patas frías el próximo invierno. Entonces esta soberbia y esta lujuria se juntan, se unen, y es la caída. La huella en la raza humana de esa doble caída, que es voluntaria, por eso es pecado, porque es voluntaria, es con conocimiento previo, es asumiendo las consecuencias, y es un acto libre. Hoy se nota en la mujer con un extraordinariamente molesto afán de control. Quiere ser reina, diosa, única, etc. Y en el hombre se nota su terrible obsesión lujuriosa por el cuerpo femenino. No tanto por la persona, por lo corporal. Esa brecha, esa huella, esa fractura existencial, de eso se vale Lucifer en gran medida para crear los 7 frentes. En esta brecha, en esta fractura, evidentemente el afán de poder es algo inherente a la raza humana, caída. El afán de poder no era inherente a Adán y Eva en estado de gracia. Sí, es como el hilo conductor. Es el hilo conductor de la historia, el afán de poder. Este afán de poder se ha concretado ya en el primer frente, en el cual me refiero en mi serie novelística, que se va a llamar, esa serie de tomos se va a llamar, ahorita te digo cómo, Los Amos del Planeta. El nombre novelístico es Los Amos del Planeta. Okay. El nombre un poco más técnico es Gobierno Mundial. ¿Y cómo lo vemos hoy avanzar? Bueno, pues ya unificó Europa. ¿Sí? Los próximos pasos son unificar América. Hillary viene a unificar América. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer Hillary? En sus propias palabras, exterminar las tradiciones más hondamente arraigadas en el alma de las naciones latinas. Familia, patriotismo, fe católica, por supuesto, filiación divina, todo eso Hillary quiere arrancarlo, pero lo peor de todo es que quiere arrancarlo utilizando la fuerza coercitiva del Estado. Bueno, ¿y qué decir de los propios medios de comunicación? Por supuesto, pero esa es otra de los frentes. Okay, correcto. Entonces, el primer frente es el gobierno de la tierra. Hay probablemente, tengo mis dudas todavía, un par de frentes que se le escapan al gobierno mundial. Y es muy probablemente el mundo árabe y el mundo ruso. Pero el mundo ruso estuvo bajo su égida hasta Vladimir Putin. Se escindió. Putin se escinde, se separa. No sé por qué, no exactamente cuándo. A lo mejor sus motivaciones, como lo dicen algunos, son de orden religioso. Puede ser, pero tampoco lo afirmo de manera contundente. O intereses geopolíticos de orden material. Antiguos también. Muy antiguos y soterrados. El hecho es que Rusia no está en estos momentos bajo la esfera del poder global. Tampoco lo está el mundo musulmán, aunque sí lo está desde el punto de vista militar. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el mundo árabe va a contestar con resorteras, sí, cierto, o con corcholatas, ¿no?, al poder atómico de la OTAN. Pero el hecho es que la primer punta de lanza del sionismo global, ¿sí?, hay que entender que la masonería es una de las armas del sionismo global. Hay que entender que el sionismo global arranca cuando empieza la historia humana con la caída, y entonces unos seres humanos dicen sí a Cristo. ¿Quiénes son? Los profetas, los hombres buenos de Israel, o de Mesopotamia, o de Palestina, o de
cualquier lugar de la tierra siempre hubo hombres de buena voluntad e incluso vinieron a adorar a Cristo. Entonces, la corriente cristocéntrica ha tenido altibajos a lo largo de la historia. Sí. Hay un momento en el que domina, desde la caída de Magencio hasta la Edad Media, probablemente con la caída de Constantinopla, el poder de los turcos. Son 1100 años de triunfo de la cristiandad. Y con la caída de Constantinopla empieza la debacle de la cristiandad, pasando por el Renacimiento, que es una época de una profunda decadencia moral, incluso en el papado. Hubo papas terribles, ¿no? Nunca herejes, pero sí pecadores en grado extremo, y hay que reconocerlo. Entonces, en síntesis, la corriente contraria a la cristocéntrica es la corriente antropocéntrica. Y dentro de la corriente antropocéntrica siempre ha existido el sionismo. El sionismo es asumir la promesa de Dios a Abraham en un sentido maquiavélico. Dios le promete a Abraham: y tus descendientes poseerán la tierra, y tus descendientes serán poderosos, y serán tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y poseerán la tierra. Pero Dios se refería a Israel, un cachito de tierra. No, el judío sionista, no el judío, el judío sionista, que son muy poquitos, lo asumen como el planeta entero. Y desde entonces quieren el poder global sobre el planeta entero. Incluso se ha llegado a filtrar, usted nos dirá, estamos en el primer frente, amigos. Apenas es el primer frente. Y me gustaría, doctor, también que, digo, es fascinante todo esto, sí. Yo estoy embelesado escuchando, pero sería muy interesante que si usted nos pudiese decir, se ha filtrado, decía, sí, nombres de algunas cabezas, familias, sí, que por lazo sanguíneo, sí, han procurado eso precisamente. Que son los que están en otros frentes también. Ajá. Allá voy a decir algunos nombres, por supuesto. ¿Sí? La corriente sionista en pro del gobierno mundial tiene un enorme éxito con varios acontecimientos históricos: la Revolución Francesa, donde descabezan a la monarquía y donde vuelven laicos a los estados a una velocidad tan asombrosa que apenas 240 años después en todo el mundo no queda un solo estado oficialmente católico. Interesante, sí, regímenes de gobierno. El último fue Costa Rica, hasta mayo o junio del año pasado. ¿Sí? Entonces, con la Revolución Francesa, la punta de lanza del gobierno mundial logra el laicismo ateo, instalado en toda la tierra, excepto en el mundo árabe, donde muchos estados siguen siendo teocráticos, pero no teocéntricos. Es muy diferente. Así es, sí. Alá es un dios falso. Alá no existe, porque Alá tiene puros esclavos y el Dios verdadero tiene puros hijos. ¿Sí? ¿Qué significa Islam? Esclavo de Dios. No somos esclavos de Dios, ni los árabes, aunque se consideren esclavos de Dios. Entonces es una herejía, es una falsedad terrible, es un error filosófico de unas dimensiones apocalípticas inconcebibles. Y Mahoma inventó una serie de cuentos, bueno, repercusiones brutales, ¿no? Que han costado cientos de millones de muertos y de guerras. Y es ahí donde se acusa a las religiones, como la nuestra, de ser las culpables de la violencia, de la muerte, de la destrucción, de manera injusta, cuando el cristianismo lo que ha hecho por su fundador es contener o defender, ¿no? Sí, como en el Lepanto, o como en las guerras en donde las cruzadas fueron una guerra de contención de la expansión. Tema para otra oportunidad, las cruzadas, por ejemplo, o la Inquisición, sobre las cuales se han hecho una cantidad de mentiras, leyendas y demás. Pero entonces, doctor, estamos hablando del primer frente, que es el gobierno mundial. El segundo frente. El segundo frente, al que, a reserva de que volvamos sobre el primero, una sesión a la que le dediquemos exclusivo tiempo. Así es. El segundo frente al que me quiero referir son los mass media. Los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación. Las 6 principales televisoras de la Tierra están en poder de sionismo. Los apellidos, los nombres, la ideología,
la manera de operar, están al servicio de lo que dice San Juan en el Apocalipsis. Hacer que la imagen de la fiera o la bestia de Satanás, sea visible en toda la tierra de modo simultáneo. Ese ya es un hecho. Sí, no, lo vemos. Tú enciendes la tele y ahí está el diablo. En Cisne nos hemos cansado de poner ejemplos de cómo en la música, cómo en los espectáculos, videojuegos, películas, hasta en el fútbol. Bueno, en los Juegos Olímpicos hemos visto rituales abiertamente diabólicos en las inauguraciones o cierres de estos grandes eventos. O sea, es claro cómo buscan influir en la psique de las masas o para de todos los televidentes de la sociedad que llega a ver mundial. En un momento dado hay conectado más de la mitad del planeta. De esa manera difunden fácil y rápidamente sus mensajes. Entonces el sionismo tiene un segundo frente, antropocéntrico, anticristocéntrico, antiteos, ¿sí? Que es el frente de los más media. Cine, radio, cinematografía, películas, internet, todo lo que se maneje a través de la electrónica, sí, y los más media está en su poder. Sí, un control. Y entonces, ¿a quién ponen al frente de los noticieros? Bueno, pues, evidentemente... A los, como yo lo acabo de decir, ajá, a los emisarios de Lucifer, sí, hombres y mujeres, sí, cuya lista es interminable, ¿no? Porque tú dime, ¿a quién le crees? ¿Tú les crees? Yo tampoco. No, pues es que ese es el punto. Pero hay muchas personas que han sido engañadas. Vamos, millones de personas. Miles de millones son engañadas en todos los ámbitos del planeta a cientos de millones por hora. Son engañadas de acuerdo a las políticas de dominación que se desprenden del Frente 1. Así es. Es decir, los más media están al servicio, el Frente 2 está al servicio del Frente 1. Del gobierno mundial. Del gobierno mundial. ¿Sí? Y desde este Frente 2 se miente, se tergiversa, se manipula, se venden cosas que no necesitamos, se hace adicta a la sociedad. Claro. Hay un libro que les quiero recomendar. Por favor. No es un libro católico, pero es un libro técnico, científico, desde el punto de vista de lo que significa la televisión, que se llama El Homo Videns, de Giovanni Sartori, sí, que hace una crítica demoledora, maravillosa, del maligno efecto que tienen sobre todo la televisión. ¿Sí? Ese es el segundo frente. Entonces, cuando tú enciendes la tele, si no tienes un alto sentido de discriminación, caes en el garlito y de la mejor manera no sabes que no sabes. Así es. O crees saber lo que realmente no sabes. Sí. O te están diciendo, una locutora guapetona, despechugada, seductora, te está diciendo cosas en las que ella cree o tal vez no cree, pero que parece la pura verdad. Es más, puede ser que ni ella lo sepa. ¿A qué intereses está sirviendo? Y la que mejor parece es porque finge más. Bueno, pues sí. No importa qué tan guapa, qué tan buen uso del idioma tenga, como por ahí alguna cuyo nombre prefiero no decir, que se corrompe cuando empieza Big Brother y que tiene un uso espléndido del castellano. Carismática, sí, atractiva, y que es una emisaria de Lucifer. Yo no sé si lo sepa, pero lo es. Pues habrá que avisarle. ¿El tercer frente, doctor? El tercer frente. El tercer frente que me brinca aquí es el ejército global. El ejército global. Que obviamente obedece órdenes de civiles. Claro. O sea, el ejército global no se autogobierna. O sea, por más alto que sea el poder atómico del general en jefe de los ejércitos de la OTAN, no depende apretar o no el botón de él. Depende del centro de poder del gobierno mundial. De nuevo. Sí. Ahí está el centro de mando. El centro de mando lo tienen civiles, pero que además son banqueros y que además son los dueños de los más media y que además son los dueños de las universidades más importantes, cuando menos de su ideología, como por ejemplo, hago un paréntesis, de la Ibero mexicana,
jesuita, entre comillas, No, bueno. que acaba de lanzar ayer un manifiesto en favor de los LGTB, No, bueno, es que del matrimonio igualitario, y lo firma el rector jesuita de la Ibero, pues, y 100 y pico de autoridades académicas que parecían insospechables. doctor, pero ¿qué puede uno esperar cuando uno le da seguimiento a los orígenes del padre David Fernández en la teología de la liberación? Y, tengo entendido, en algún momento es guerrillero. Sí. Y tenerlo ahora como rector, bueno, verdaderamente está terrible, pero bueno. Volviendo al frente 3, que es el ejército global, quiero hacerte algunas comparaciones que van a ser de gran interés para nuestro público. Sí, adelante, por favor. Si tú reúnes a todos los países con fuerza nuclear, Inglaterra, Francia, China, Rusia, Pakistán, la India, Rusia y ayer Corea, con su explosión. No, bueno, ese hombre está loco. Está loco, ya tiene bombas atómicas. Sí. E Israel y Estados Unidos. Evidentemente. Si tú sumas el poder atómico en cabezas nucleares, No, bueno. en ojivas nucleares, solo de Estados Unidos, tiene cientos de veces más ojivas nucleares que las otras 9 naciones juntas. Entonces, ¿qué hay? Hay un solo ejército. Bueno, es que su economía está militarizada. Absolutamente, absolutamente. Entonces, no importa qué poder atómico tenga China, o tenga Francia, o tenga cualquiera de las naciones, o todas juntas, porque solita la OTAN tiene cientos de veces más poder de fuego atómico que todas las demás naciones juntas. Ahora, lo que la gente no sabe es lo más avanzado que tiene el ejército global. El ejército global tiene varias armas que no son del dominio popular. Todo el mundo habla, todo el mundo sabe qué cosa es una bomba atómica. ¿Por qué? Pues porque ve las fotos de lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki, y a lo mejor ha leído las crónicas de los cientos de miles de muertos y cómo causa problemas la fuerza atómica en Chernobyl, por ejemplo, o puede causarla en México, en Laguna Verde. La gente sabe qué es la fuerza atómica desde secundaria. Tenemos una idea así. Pero dime, ¿qué es una bomba neutrónica? Todavía no empleada en la escala o con todo el poder, las otras, así es. pero que ya se sabe qué hace. La bomba neutrónica, ¿sí?, mata todo ser vivo, pero deja las instalaciones encendidas. La luz no se va. Impresionante, ¿sí? Impresionante. Todo lo material queda intacto, solo se aniquila la vida. No, bueno, pues pues nada más. No solo lo tiene el ejército global. Y tengo entendido que hay otro tipo de armas. Ahí te va, ¿no? La bomba de pulso electromagnético. Por ejemplo, esa. ¿Sí? Impactante. Sí. Esa arma paraliza todo lo que se mueve con electrones. Sistemas de comunicación, todo, por ejemplo. todo. Energía. Bueno, las presas de agua, las hidroeléctricas, ¿no? Los trenes, los aviones, los barcos, los controles de los aeropuertos, las telecomunicaciones, el telégrafo, la luz, todo aquello que está movido por electrones, que es la vida de la Tierra. Es que son los centros o núcleos estratégicos. Exactamente. Entonces, ellos tienen la bomba de pulso electromagnético, que es, haciéndola estallar en la estratosfera o un poquito más abajo, paraliza por zonas. ¿Sí? Yo quiero paralizar Nueva York, nada más Nueva York. No, yo quiero paralizar el barrio X18 de Taipei. Yo quiero paralizar un continente entero. ¿Sí? Es una tecnología, yo me atrevo a calificarla de diabólica. Sí, claro. Es genial desde el punto de vista humano, pero es de un grado de avance tecnológico que yo creo que ni los mejores autores de ciencia ficción se lo hubieran imaginado. Por supuesto. Y hay que mencionar nada más para cerrar este frente, doctor, El ejército global, de todo ese arsenal y poder que es de aquí donde surgió la Internet, la realidad virtual o la 3D y muchas otras cosas.
como parte del avance tecnológico en la industria para militar. ejercer control sobre la población global. Exacto, el GPS, o sea, todo eso, Ujú. tecnología finalmente militar. Hay un programa de televisión fantástico que se llama Person of Interest. Véanlo, está hecho precisamente en ese sentido. El grado máximo al que puede llegar el control de la gente común a través de las cámaras de una ciudad. A través de las cámaras de una ciudad pueden seguir en tiempo real a cualquier persona y conocer qué comió, a dónde fue, con quién estuvo, Sí, claro, qué transacciones bancarias realizó, qué compras hizo con su tarjeta de crédito. Eso ya es real. Impresionante, real. Impresionante. Es parte del ejército global. Bueno, como estamos viendo, y todavía no acaban todos los Pero hay frentes, otra arma, cuya existencia puede ser falsa, pero cada vez más tengo datos de que es verdadera, y es el rayo HAARP, H-A-A-R-P, con el cual se causan terremotos estratégicamente dirigidos. Se habla mucho Contra acerca China, de este tema, ojalá pueda contra indagar China, más. contra Chile, Bueno, el tsunami allá en Japón, famoso, contra Japón. se afirma que fue Son tres grandes acontecimientos en los últimos 10 años, cuya explicación más racional es que fueron ataques intencionales. Japón, China y Chile. Sería todo un tema de desarrollo. Pues, pero es una triada Pero es interesante, una triada. tres distintos. Pero es otra arma. Pero hay una arma más, que sí es real. Y hay fotos en internet de esta arma, se llama Ekelon. Nunca la había escuchado. Bueno, te explico. Ekelon. Parte del ejército global es Ekelon, que significa escalera en inglés. ¿En qué consiste? Es una enorme cantidad de antenas ultrapoderosas que están en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el estado de Virginia, que captan hasta 3.000 millones de operaciones cibernéticas por segundo. No, bueno. 3.000 millones por segundo. ¿Qué? Y que ahorita, si yo enciendo mi celular, entra a Ekelon. Y entonces hay una corriente electromagnética que filtra los datos y los va seleccionando. Entonces saben qué va a ocurrir. Es una fuente de datos predictiva. Así es como hay gente que sabe que iban a ocurrir los ataques terroristas de los últimos años. Y el FBI sabía de los ataques a las torres de Nueva York. La pregunta es pero como es un autoataque, exacto, no fue frenado. Teniendo esa fase. O los ataques en Francia, el ataque en Niza y otros ataques en muchas partes del mundo, es conocido con varias horas, días o meses con anterioridad por Ekelon. Estamos hablando de algo perverso. Pero de un grado de como usted dijo, sí, claro, pero diabólicamente maravilloso. Muy bien, llevamos 4 frentes. Imagínate eso aplicado a las fuerzas del bien. El combate a la pobreza, a la desigualdad. Es que ya estaría resuelto. Ya estaría resuelto. ¿Desde hace cuánto? Sí, porque ellos saben en qué momento un grupito de personas no tienen agua, o no tienen que comer, o están siendo perseguidos por un grupo terrorista. Están mandando sus mensajes por internet, por WhatsApp, por correo electrónico, help, os, y lo saben. Claro. Doctor, entonces permítame... Ekelon. Permítame entonces anticiparme al siguiente frente de batalla. Sí, siguiente. La banca. No, espérame. ¿No? ¿Todavía no? Todavía no. Pues a ver, díganos. Es que cuando uno entiende que gran parte de su desarrollo de la pobreza no ha sido resuelto o atendido, pues uno infiere que evidentemente forma parte también de un proyecto de aniquilación o de destrucción, ¿no? Pero no quiero yo entonces hay un proyecto que está en manos de los militares de este rango que se llama el proyecto Estómagos Inútiles. Y este proyecto Estómagos Inútiles, hay una grabación de George Soros con Rockefeller donde platican la forma de aniquilar a 3/4 partes de la humanidad por hambre. Sí. Ese será tema para otra... No, seguro, No, pero es parte del ejército global, sí, claro. de esa punta, que es la tercera apenas, ¿no? La cuarta. La cuarta. El narco global. El narco global.
El primer tomo del Narco Global ya está a la venta. Ah, es este. Ajá, ajá. El primer tomo, esta serie se llama Los narcopsicópatas de Huichilobos. ¿Por qué de Huichilobos? ¿Y por qué narcopsicópatas? Ajá. Bueno, ya sabes qué es narco. Sí, Psicópata. ¿Sabes qué es un psicópata? sí. A ver qué es. Bueno, pues es una persona que aparentemente, podríamos decir, es cuerdo en cuanto a que lleva una vida normal, no obstante, puede tener cambios de comportamiento y de mentalidad abruptos, totalmente contrarios. No. Bueno, Ese es el psicópata. Ah, Perdón, ese es el psicótico. entonces estoy El confundiendo. loco. Estoy confundiendo. El psicópata es una persona cuerda, Bueno, pero pero malévola. malvada. Ahí está. Es malévola. Tiene 5 rasgos. Ah, Incapaz de arrepentirse. Su conciencia no es un juez, es un legislador. Él hace sus leyes, ¿sí? Como Peña Nieto con la iniciativa del matrimonio. ¡Ay! Hace sus leyes. Es encantador, manipulador y mentiroso. Es guapo, atractivo. Además, goza con el dolor ajeno. Lo disfruta. Y al mal le llama bien y al bien le llama mal. Entonces, los psicópatas nos acusan a los cristianos, católicos sobre todo, de delitos y de discursos de odio. Sí, Cuando en realidad los que odian a nosotros son ellos. lo estamos Nosotros viendo no hoy. los odiamos. Nosotros los amamos en el sentido de la caridad cristiana. Sí. Lo que no queremos es que nos impongan sus costumbres luciferinas. Y además por ley hizo pena de cárcel o de delito o de demanda. Y ya incluso a través de la CONAPRED, contra varios obispos Es mexicanos. correcto, sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de narco, Psicópata, te estoy hablando de los psicópatas que son narcos y de los narcos que son psicópatas. No más que el problema está, le voy a decir, con todo el riesgo que implica decir, el Chapo Guzmán, el Azul Esparragosa, el Mayo Zambada y todos los demás de su categoría, líderes estos. pues no son líderes, son gatos Vaya, bueno. de Angora, pero gatos. O sea, son mandaderos, Obedecen son operadores, intereses. son operadores. Así es, ocultos. Ocultos. ¿Quiénes son sus jefes? Sus verdaderos jefes. Lean mi libro. ¿Dónde podemos adquirirlo? Ya de una vez le preguntamos, Conmigo, ¿no? directamente conmigo. Bueno, ya saben, tenemos el contacto, Sí. ya después les damos el dato. No se puede comprar en librerías porque ninguna se atreve a vender. El libro se tuvo que imprimir en Bloomington, Indiana, para que saliera a la luz. Una editorial española que tiene sede allá en Estados Unidos. Yo sí te lo hago. Entonces, cada vez que necesito, sobre pedido me manda Sí. Valiente. 10 que 100 ejemplares. No, son gente muy valiosa y muy valiente. Y bueno, yo soy casi temerario al decir lo que tengo que decir ahí. No es fácil. no es Ahí te fácil. va. ¿Dónde empieza el narco en México? ¿Con quién empieza? Con Abelardo L. Rodríguez, presidente de la República Mexicana. Y de ahí para acá. Calles, Llama traficaba con cocaína. Cárdenas, López Mateos, Emilio Portes Gil, Ruiz Cortines, No, bueno, pues si sigue así. Carlos Salinas de Gortari, Colosio. Nadie se escapa, ni Fox. Por eso Por eso sacó al Chapo de la casa. Y por eso es que... Estados Unidos le pidió a un proveedor designado y Fox nombró al Chapo y sacó al Chapo de la cárcel. Narro con pelos y señales cómo fue, porque además tengo fuentes de primerísimo nivel. Recuerda que tuve un hermano en gobernación. Es cierto. Tengo acceso a ciertas cosas que la gente no sabe. Entonces, al Chapo lo sacaron. Cuando dejó de servirles, lo pescaron. Pero después les volvió a servir, lo volvieron a soltar y lo volvieron a pescar, pero ahora les sirve de otra manera, porque hoy el operador es distinto. El fondo del cuarto, 1, 2, 3, 4, el cuarto frente, te lo explico. ¿Sabes cuánto produce a la banca el narco global, limpio de impuestos?
2 billones de dólares por año. Ah, caray. Les voy a recomendar a mis lectores un libro de alguien que esté escondido. Yo no necesitaba esconderme, gracias a Dios. Pero hay un autor italiano, Roberto Saviano, que escribe Gomorra, la historia del narco italiano. Y acaba de escribir un libro maravilloso que se llama 000, la cocaína gobierna el mundo, que es la historia de los cárteles del mundo, sobre todo de los mexicanos, que están a las órdenes del presidente en turno, desde luego de este, por supuesto que sí, además que a este lo gobierna otro, expresidente, y a este lo gobiernan desde Washington. Mira, la realidad del narco, y lo explico a fondo, es que es el negocio del siglo. ¿Quiénes son los más interesados en que las adicciones no cesen? En que haya muchos adictos y creciendo. No, bueno, en Estados Unidos, nada más para que tengan un dato, lo revisé, hasta el 2011, hay que actualizarlo, había más de 22 millones de adictos duros a las drogas. Andamos ahorita sobre 40 millones. Se duplicó. El 12% de la población, más otro 30 o 40 de consumo ocasional. El hecho es que nuestros vecinos del norte necesitan, por lo bajo, 3,000 toneladas de cocaína por año. ¡Wow! Pero tienen que garantizar el paso de la cocaína para allá. Por eso cuando agarran 3 toneladas, 23 toneladas, media tonelada, son centavitos. De risa. De risa. El gobierno americano tiene un profundo interés, porque obedece a la banca, de no cesar el flujo de cocaína. Y para eso garantizan el flujo, y a veces hace como que la pesca, y a veces no, la mayor parte de las veces la deja fluir, para que no suceda una tragedia a escala nacional, que podría suceder si el flujo de la cocaína cesara. Bueno, y de las metanfetaminas y de la marihuana. Es que se logran varios propósitos. Control, sí. Bueno, anulación o neutralización de la juventud, destrucción de la familia, destrucción de la familia, del sentido de patria, de la salud. Bueno, imaginen. Y se establece un control absoluto. Pues, y recurso económico, lo cual garantiza de manera silenciosa. Se había preguntado por qué nunca en las noticias hemos encontrado que la CIA, con el poder de espionaje, la tecnología, jamás ha encontrado un cargamento de droga. ¡Jamás! Porque lo distribuye. Pues precisamente. La CIA distribuye la droga. El FBI distribuye la droga. No todos los agentes están corrompidos, pero hay núcleos. Y los buenos no saben lo que hacen los malos, y los malos no saben qué hacen los buenos, y a veces se descubren y se crean dramas familiares, porque a veces es mi hermano, mi papá, mi hijo, el que está del otro bando. Bueno, plata o plomo. El hecho es que allá no hay capos como en México, porque allá no se necesitan. Las policías distribuyen la droga colombiana y mexicana y generan la garantía de que la banca norteamericana, que no es norteamericana, que es banca sionista, se embolse libre de todo impuesto y de toda vigilancia hasta 2 billones de dólares por año. No estoy hablando de 2,000 millones, que es monederito. Estoy hablando de millones en español, no en gringo. Billones de dólares. ¿Sí? Y esa capitalización va a dar a otro de los frentes, sí, bueno, a la banca mundial. Bueno, imagínense lo estratégicamente diabólico que es esto también, donde Latinoamérica, llámese México, Colombia, en fin, ponemos los muertos, sí, ¿no? La violencia y la droga. Y la droga. Ellos ponen las armas y los adictos. No, bueno. ¿Sabes cuántas armerías hay en la frontera norte? Más de 3,000. Un promedio de 1 por kilómetro. Qué barbaridad. ¿Sabes cuántos armas de alto poder entran a fuego al año? No 300,000. Por lo bajo. No, bueno. ¿Sabes cuántos mexicanos se dedican al narcotráfico? 2 millones. 2 millones. No, es brutal. 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 ¿Sí? Hay enormes extensiones de campos mexicanos, sobre todo en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa.
Son porcentajes altísimos dedicados a la siembra de adormidera, de marihuana, de precursores de cocaína, de amapola, cuidados por el ejército. En conclusión, en este frente, hoy vemos una simulación. Pero ahí te va. Este frente en la política antidrogas o de es una seguridad. Simulación. Así es. Pero hay este frente, los narcos psicópatas de Huichilobos solo operan aparentemente en el continente americano, pero no, ya invadieron Asia, mexicanos, de nacimiento, ya invadieron Europa, ya invadieron España, y ya le están haciendo la competencia al frente afgano. Ahí te va. Afganistán tiene el 98% de su territorio fértil cultivado con drogas. ¡Qué barbaridad! No, el 98% del territorio fértil. Por eso la presencia del ejército griego ahí. Pero ¿cómo crees que la hacen llegar a Europa? En los féretros de los soldados muertos. Hay una película que toca el tema y la sacaron muy pronto de circulación. Narcotráfico. Doctor, bueno, ¿qué podríamos dedicar varios programas? Nada más a un frente. Ahí te va, ¿no? En los féretros. ¿Qué cosa? El soldadito pesa 90 kilos. Pues le meten 20 de cocaína de la más alta denominación. ¿Sabes a dónde llega? A Kosovo. Y desde Kosovo se distribuye a toda Europa por soldados, militares, policías y ciudadanos también. Y el principal centro de consumo es España. España es el estómago abierto al consumo de drogas cuando todavía hace 40 años era una nación virtuosa. Bueno, era una nación católica. ¿Qué corrompió a España? La homosexualidad inducida por los grupos de poder que te he mencionado, sobre todo los más media, y las drogas. ¿Y las drogas? Las drogas. El narco. Entonces, el narco mata a varios pájaros de un tiro. No. Pero, o sea que aquí, hablando de jefes de Estado, el que mejor parece es porque finge más. Se habla de narcoestado. Claro, México es un narcoestado. Y está Salinas de Gortari, y está Peña Nieto, y está Vicente Fox. Y Calderón no fue narco, pero cometió un error terrible. Obedecer una orden que sabía y que se la dio, que iba a ser un fracaso. Vaya. Combatir al narco a balazos. Pues... Al narco no se le combate a balazos. Hay dos frentes para combatir al narco. En el adicto, al que lo rescatas con programas psicológicos, sociales, religiosos, espirituales, académicos, pedagógicos. Atención integral al adicto que ya lo es y al que no lo es, que es la mayoría de la población, con programas preventivos. Eso no se hace. Es más, se está discutiendo en legalizar las drogas. Así es. El solo hecho de que el adolescente de 14 años vea en un titular de Reforma, se está discutiendo la legalización de la marihuana, eso lo hace adicto. ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves? Va a ser legal. Sí. Ya, vieja mocha, bájale 3 rayitas. Puesto en la esquina, en la mano. En su casa. Sí. Enciende las noticias. La imagen de la fiera le dice, estamos discutiendo la legalización de la marihuana. Y no obstante que la ciencia que ha hablado al respecto, pues ha dicho claramente el daño terrible. Pero ya compraron científicos. Bueno, ahí está el problema. Pero bueno, ya compraron científicos narcos, que no son el Azul Esparragosa, ni el Chapo Guzmán, ni todos ellos. Ellos son, no tienen inteligencia. Se dedican a otra cosa. Se dedican a otra cosa. O sea, ¿a qué se dedican? Al tránsito físico de dinero y drogas. Los cerebros están en Wall Street. Los cerebros se llaman Rockefeller, Goldman Sachs. El frente de la narco banca es el mismo. Coludido. Nada más que los edificios de la banca están muy bien separados. No, bueno. De los tuburios donde se fabrica la droga, en Colombia y en México, y en Venezuela, que es un estado narco. Ese es el quinto frente. El quinto frente. 1, 2, 3, no, el cuarto. El quinto frente, íntimamente fusionado con el cuarto, es la banca mundial. La banca mundial, claro. A ver, ahí te va un dato. Sí. La Tierra produce 20.
La Tierra les debe 900 trillones de dólares. O sea, tú ganas 20 pesos, Sí. pero debes 900. Sí. Ajá. ¿Cuándo los vas a pagar? No, nunca. ¿Cuándo vas a pagar 900 pesos ganando 20 pesos al mes? Es la deuda eterna. La deuda eterna y creciendo. Son los derivados y los derivados de los derivados. Es lo que vimos en una película que medio se atrevió a señalar el problema, que se llama La Gran Estafa, estreno el año pasado, donde platican toda la historia de la quiebra de las grandes hipotecarias gringas, que después, imprimiendo billetes, rescataron a los que tenían que rescatar, que eran sus brothers, ¿no? Sus cuates, ¿no? Lehman Brothers, ¿no? Sí. Pero hay que ver lo más fuerte de la banca global. Se habla de la Reserva Federal. Tú sabes que la Reserva Federal ni es federal ni es reserva. ¿Es correcto? No es federal porque no es del gobierno gringo. El gobierno gringo le compra los billetes a la Fed con intereses. Y la Fed es un banco privado que maneja el grupo sionista, cuyos antecedentes se remontan al pecado original y más atrás con Lucifer, está ahí haciendo el círculo. Sí, así es. Como empezamos. Cuya mentalidad es antropocéntrica y anticristiana para cumplir la promesa de Abraham al pueblo judío. Pero dentro del pueblo judío, la gran mayoría de ellos salen a las calles gritando: "We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas. Los sionistas no son más de 15,000, pero son los amos del pueblo. Bueno, exacto. Ellos tienen la banca. Entonces tienen al mundo atrapado por las bolas, que no son los testículos, son las bolas de dinero. Los dineros. Sí. Todo se lo debemos. Es la deuda eterna. Y siempre se las ingenian para renegociar. Entonces la deuda del capital nunca se va a pagar. Pero ellos siguen acumulando todos los tesoros de la tierra en términos reales, en términos materiales. Por eso, cuando en la Guerra Fría se utilizaba el esquema norte-sur, o países desarrollados y subdesarrollados, pues con más claridad entendemos que eso sigue y cada vez la brecha es mayor. Es más amplia entre los ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres, pero los pobres son cada vez más pobres, pero son más. Así es. Creciendo. Así es. ¿Sí? Esa es la quinta punta, el quinto frente que está imbricado con todo. ¿Sí? Los banqueros gobiernan el gobierno mundial, los banqueros gobiernan los más media, los banqueros gobiernan el ejército global, los banqueros reciben la lana del narco y le dictan órdenes: quítame a este, péscate a aquel, fusílame al otro, desaparéceme a este, quita a ese proveedor designado, ahora dame otro proveedor designado. El dinero. El dinero. Poderoso caballero es don dinero. Es entonces la banca la quinta fuerza, el quinto frente. En absoluta connivencia, vasos comunicantes con los otros cuatro. Pero vamos al sexto. Sexto frente, atención. Sexto frente, las universidades ateas. La Escuela Mexicana Atea, que desde el 2014 en sus textos para kinder, primaria y secundaria, tiene lo que un psicólogo profesional como yo califica de pornografía hardcore. ¿Qué es pornografía hardcore? Es pornografía gruesa. Hay que leer y hay que analizar en detalle, y la red de líderes lo tiene que publicar. Yo todavía no veo un análisis profesional de este tema. Me gustaría hacerlo así, grabado, en vivo. Y con los libros en la mano y pasar la camarita. Mira, este párrafo dice aquí. O sea, sí hay conciencia y hay personas de alto nivel, como mi amiga Ivette Laviada, como mi amigo Fernando Guzmán y otros muchos como tú, que saben lo que está pasando. Pero hay muchos líderes católicos en la red que quieren dialogar con el adversario. A ver, seamos tolerantes. ¿Cómo? ¿Vas a ser tolerante con el que te quiere robar tu alma? No se ha entendido, ni siquiera por los líderes católicos, que nuestro adversario no son personas, aunque lo parezcan.
Nuestro combate es contra tronos, Así dominaciones, ángeles, potestades, Exacto. del reino de la malicia espiritual, que gobiernan a los humanos que se les han entregado voluntariamente, ¿sí? Como si fueran sus títeres o sus marionetas, Así es. y que sonríen como Denise Dresser, y que sonríen como, ¿quién más quieres que te diga? N, el que sea, no se salva casi nadie, y quieren dialogar con ellos. Ya, no entienden que es el caballo de Troya que perdió a Troya por rendirle culto. Ni tampoco las reglas del juego. No entienden las reglas del juego. En este juego no hay reglas. Así es. O sea, ¿tú crees que es posible que vaya Juan Dabdub Ragyacomán a Televisa, o tú o yo a Televisa, o a cualquier radiodifusora, o a cualquier universidad, incluso la Ibero, hasta la Náhuatl tal vez, y podamos tener un debate equilibrado? Yo no puedo hablar aún y es duro decirlo, ¿verdad? Pero, doctor, no sé, pero yo no puedo ni siquiera hablar de Dios en algunas universidades católicas, persignarme antes de dar una clase. Me llamaron me llamaron de una dirección en la Universidad Panamericana para decirme, de los "Oiga, legionarios". bueno, allá, no, bueno, podríamos decir mucho, y son escuelas privadas. ¿Qué nos espera de la UNAM, la UAM y muchas otras públicas? Aquí está el Frente Rojo, que han ido formando es la universidad atea. Exacto, el secularismo, el ateísmo y el anticristianismo. Todavía en nuestra red de líderes católicos hay quien celebra que México sea un estado laico. No, yo creo que no acaba de entender. No acaba de entender la gran maldición de México es ser un estado laico. Porque en una cosa es una sana laicidad, Sí. que fue ampliamente explicada por Ratzinger, mis respetos, y un laicismo que en realidad es ateísmo. Sí, estoy de acuerdo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Estado no legisles a la Iglesia, e Iglesia no legisles al Estado como en el Medioevo o en el Renacimiento. No pongas príncipes, no pongas reyes, y tú, rey, no pongas obispos, ¿de acuerdo? Esa es la sana laicidad. Pero México no es un Estado de sana laicidad. Aquí la Iglesia es esclava. Así es. Y no solo, hoy es servidora. Gran parte de nuestros obispos no tienen el valor de un Medina Pech, de decirle lo que les acabo de decir Medina Pech a sus detractores, y que está el discurso de nuestra red. De un cardenal Sandoval. O un cardenal Sandoval. No tienen ese valor la inmensa mayoría. Es más, hay obispos como Raúl Vera de Saltillo que les dice a los gays: ustedes son la salvación de la humanidad. Le celebran la Eucaristía sin problema. Vaya conflicto. Oiga, doctor, esto es tremendo, es abrumador. No sé ustedes qué opinan, amigos que nos están escuchando ahora aquí en Cisne Radio, en esta entrevista exclusiva al doctor Juan Bosco Abascal Carranza, pero nos hace falta un frente más para acabar de tener más. Pero ya no es el pico de una estrella. Ya vimos los 6 picos. Sí. Ahora hay que irnos al centro. ¿Qué está en el centro? En el centro está el ojo de Lucifer. El ojo que todo lo ve. El que está en los billetes de $1. Sí, lo hemos platicado. El ojo que todo lo ve. Es un ojo de serpiente. El gran arquitecto del universo. Sí, Lucifer. El dios masón es Lucifer. Pero en ciertos órdenes superiores, el verdadero Dios no es Lucifer, es cada masón. Cada masón se considera Dios, a las órdenes de un Dios superior que es Lucifer. Pero ese será otro tema. Sí. ¿Sí? Volviendo a la parte central de mi narración apocalíptica en 7 temporadas, son 7 temporadas, de 3 tomos cada una, o de 2 o de 1, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos. Sí. El frente 7 se llama la sinagoga de Satanás y está en el colegio cardenalicio. Dios santo, esto es muy fuerte, ¿eh? Es real. Invito a mi público a leer las declaraciones del cardenal Reinhard Marx.
y a darse cuenta de que la iglesia en Alemania no obedece a la tradición ni al magisterio. Es una iglesia local. Lo vimos, un ejemplo de ello, en el pontificado del Papa Benedicto XVI. Recordado, doctor, no sé si ustedes, hay videos, hay imágenes de cómo en una visita pues, de su santidad, Papa Benedicto, pues le deja la palma de la mano. Y eso es un ejemplo, ¿eh? Hay otros muchísimos más de desobediencia, de rechazo abierto a su pontificado. En pocas palabras, un cisma de facto. Exacto. Que se va a formalizar. Y yo creo que se va a formalizar, porque además está profetizado en el Apocalipsis, 2 papas a la vez, uno verdadero y uno falso, pero a la gente le va a costar mucho trabajo saber quién es quién. Va a ser complicado. Muy complicado. No sé si eso ya esté pasando o no, no lo sé, creo que no, pero lo que sí te puedo decir es que la cantidad de cardenales y obispos al interior del Vaticano que practican la pederastia, la homosexualidad, lo que reconoció el Papa Francisco y el Papa Benedicto como el lobby gay, lo que pasó con el cura Charamska, ese polaco que se destapó por homosexual, que presentó a su amante, orgulloso, y que no fue realmente disciplinado como debió haberlo sido por nadie. Nada más como que lo esfumaron, pero así no se hacen esas cosas. Realmente se corta de raíz el mal, no a la persona, al mal. Bueno, entonces ahí anda con su batea de tipo luciferino, contaminando los ambientes eclesiásticos y jalando adeptos. Así es. Entonces, la iglesia que no es iglesia, que es sinagoga, es sionista y se origina desde Lucifer y desde Adán y Eva y desde los antiprofetas que se pusieron en la posición antropocéntrica y que no esperan que el próximo Mesías sea un redentor de las almas, sino un dador de la tierra. Esa es la historia de la humanidad. Es la pelea entre el Cristo que muere por nosotros para redimirnos del pecado y el Cristo Mesías que va a darles a los sionistas el dominio absoluto sobre el planeta Tierra, que es lo que están buscando y ya lo tienen casi conquistado. Salvo zonas que todavía se resisten, como puede ser China, no lo sé, como puede ser la India, tal vez, como es Rusia ciertamente, o el mundo árabe. Pero lo que es todo Occidente está en su poder. Esto nos lleva entonces a una primera conclusión dentro de esta introducción a lo que es la masonería en México. Y si usted me lo permite, doctor, a entender que grandes acontecimientos, sucesos, situaciones que hoy vivimos a nivel global, no pueden explicarse si no se comprenden estas reglas del juego, este sistema, esta forma de gobernar por grupos, por intereses ocultos, y que ahora pues el doctor, pues con la información que posee, pues está desnudando y está mostrando abiertamente. Quiero decir, doctor, que pues esto desde luego es son afirmaciones muy audaces las que usted ha hecho, pero que están fundamentadas en investigaciones. Son audaces. Así es. Y se requiere un gran grado de valor para decirlo. Y de conocimiento. Porque en ese sentido, y para cerrar e irnos a un breve descanso y continuar con la segunda parte, pues es importante que ustedes conozcan, y lo dejo al final, no lo quise hacer desde el principio, pues para que vean que pues esto no es una inspiración, no es una mera ocurrencia, no es ciencia ficción, o es una novela, ¿no? Está novelado, pero no es novela. Así es. Pues para quienes no le conocen, doctor, pues me gustaría que usted muy brevemente pues se presentara ante nuestros amigos, y sé que puede llamar la atención del por qué lo dejé al final, pero es que con esta cruda realidad que nos ha mostrado, me parece que podemos prestarle más atención a quién lo está diciendo y por qué.
Bueno, pues te puedo decir, cumplí 73 años el 11 de marzo de este año. Soy el primogénito del don Salvador y Guadalupe Carranza de Abascal, fundadores de María Auxiliadora en Baja California Sur, colonia fundada para evitar el desembarco de la Armada Yanqui en la Segunda Guerra Mundial, hazaña que logró mi padre sin un arma, ni siquiera un machete. Soy nieto de don Adalberto Abascal y del Río, jefe nacional del Ejército Cristero en el ala civil, en el ala civil, par de Emilio Gorostieta, que estaba en el ala militar. Así es. Mi abuelo salvó la vida después de los arreglos del 29, fue a dar a mi cuarto, teniendo yo 9 o 10 años, y durante varios años lo escuché la narrativa de la época revolucionaria que a él le tocó vivir, y él fue testigo presencial de un tema que espero tener pronto la oportunidad de desarrollar, que se llama el Pacto de los Generales, que es cómo se repartió en México Plutarco Elías Calles y su camarilla de masones a fines del año de 1928. Lo personal que puedo decir, tengo 9 hijos, 22 nietos, soy psicólogo, filósofo, teólogo, novelista, historiador, conferencista, he desarrollado, he creado con recursos propios una corriente psicológica que ya tiene reconocimiento a escala global, que se llama la Escuela Mexicana de Psicología Realista, que es una corriente que deja en la basura a Freud y a todos los que se le parezcan, son la inmensa mayoría, en el basurero de la historia, y que concibe al hombre, al ser humano, como una totalidad, unidad, eco-biopsicosocial, espiritual, trascendente, y que para manejarse en la salud de una persona pues se requiere de la filosofía, de la teología, de la filosofía, de la historia, de la pedagogía y de seguir estudiando. Antropología trascendente. Antropología trascendente. Para poder realmente ser superior a cualquiera de esos psicólogos como Carlos Cuauhtémoc Sánchez que andan por ahí diciéndoles a las chicas, no te recomiendo que te acuestes con tu galán, pero ya que estás ahí, relax and enjoy. Sí. Si lo haces con amor, no es tan mal. Y yo les digo, corre Lola, corre, antes de que salgas embarazada, ¿no? Sí. O antes de que sientas que es el amor de tu vida y sea un engañador, un engañabobos más, ¿no? Sí. Entonces, mi lema profesional es volver a poner de moda el amor a la virtud. Entendiendo por virtud el hábito que te hace mejor persona y que te procura 5 grandes bienes. A eso me dedico. A procurarte que seas virtuoso mediante técnicas de entrenamiento integral que te hacen eficiente, eficaz, rápido, oportuno y gozoso en la conquista del bien honesto. ¿Qué tal? Y eso cura la homosexualidad, la drogadicción, la depresión y cualquier mal psicológico, porque déjame decirte que a mis 53 años de vida profesional te puedo decir que lo que más enferma a la mente humana, a la psique humana, es el pecado. Yo creo. Y lo que más cura entonces a la mente humana y al cuerpo humano es la virtud. Lo creo. Porque además la ciencia ha demostrado que la virtud genera endorfinas. Sí. Y las endorfinas dan 5 efectos maravillosos. Te dan lucidez, energía, te hacen envejecer despacio y lúcidamente, te hacen mejor sistema inmunodefensivo, mejor sistema inmunológico, ¿sí? Te dan longevidad y te dan analgesia, ¿sí? Evitan que te duela cualquier cosa, ¿sí? Entonces, pues yo a mis 73 años sigo transportándome en mi moto en esta ciudad caótica, maradoneando, ¿sí? Sigo caminando, jugando, trabajando como si tuviera 20, porque quiero comprobar en mí mismo que lo que enseño es real. Y la única forma de comprobarlo pues, es viviendo. Por supuesto. Sí, pues eso te puedo decir. Pues amigos, como ven, estamos ante una gran autoridad en todas estas materias y yo agrego algo más que me compartió el doctor. Posee una biblioteca extraordinaria, un tesoro maravilloso de conocimiento
Ya me dijo por ahí que me iba a llevar a conocer un poquito Aquí esto, estaba. ¿no? Bueno, no con eso lo estoy comprometiendo, pero lo que quiero decir es que hay investigación, hay estudio de fondo de obras que incluso, pues ya podríamos decir, muchas ya desaparecieron. Sí, ya no están en venta, ya desaparecieron. Y es cierto, cuando uno tiene este bagaje y pues, este gran tesoro. Ese tesoro es la biblioteca de mi padre. Díganme. De sus obras que él escribió, de las obras de Alfonso Junco, de José Vasconcelos, de Alfonso Trueba, de José Fuentes Mares, del padre José Bravo Ugarte y de infinidad de los verdaderos historiadores de México. Por eso es que en el Cisne nos ha interesado pues conversar pues con el doctor Juan Bosco Abascal precisamente sobre esta temática y que pues hoy es más vigente que nunca. Así que bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y continuamos una segunda parte en el entendido de que lo que estamos viendo, como ven, es un panorama, porque podríamos desde luego dedicar el desglose de cada frente es amplísimo. Una larga historia. Ya lo vieron, un libro, un tomo, una temporada, nada más para hablar de un frente. Así que bueno. Sí, el frente cuarto, que es el arco, va a necesitar de otros 2 tomos como este para explicar pues, lo que realmente sucede. Pues pidamos por el doctor Abascal, bueno, a fin de que pues el Señor le dé larga vida, y es promesa, ustedes lo saben, la transformación, de modo que si el Señor da el don de vivir y no morir, pues tendrá tiempo para seguirnos explicando mucho más de esto. Así que bueno, doctor, hacemos una pausa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.